Qué bendición estar en la casa del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por este año. Este año ha sido un año de bendición, un año en el que hemos caminado bajo una palabra de multiplicación. Y los pastores y todos los líderes de la iglesia, hoy le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que aquí está en este lugar, cada familia que nos representa en este lugar, y que el Señor ha ido formando el carácter de cada uno de ustedes a través de su Santo Espíritu. Le damos gracias al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que sea tomando control y que este año que viene sea un año de bendición, que caminemos en esa palabra que el Señor tiene para nosotros. Vamos a disponer nuestros corazones y a orar y a colocar este tiempo en manos del Señor ahí donde tú estás. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos ayudas y nos llevas de la mano a caminar en tus promesas, Señor. Gracias por tu revelación divina a través de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este año, Señor, que culmina, pero también por el año que comienza y por la directriz que nos has dado a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que seas tú ministrando sobre la iglesia, que sea tu Espíritu Santo haciendo cosas nuevas y que seas tú trayendo revelación a través de tu Santo Espíritu en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este es un tiempo de gran bendición y la palabra que el Señor nos ha dado para este año es una palabra para glorificar al Señor. Restitución ante el tribunal del cielo. Cuando hablamos de restitución, estamos hablando de algo muy importante. ¿Y qué significa restituir? Dice el diccionario, restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. Cuando estamos hablando de restitución, es todo aquello que teníamos o que debía ser de una manera correcta y de pronto tú y yo no la hemos vivido y ya es tiempo de restituir en el Señor. Pero hay algo más y hablamos ante el tribunal del cielo o ante la corte del cielo. Y cuando hablamos del tribunal del cielo estamos hablando una palabra mayor, estamos hablando de algo comprometedor. ¿Y qué significa tribunal? Dice, resuelve litigio con eficacia de una cosa juzgada. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y vamos a leer la palabra. Cuando vemos aquí la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, estamos viendo aquí una palabra que dice que cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal del cielo. Cada uno se va a presentar ante el tribunal del Señor. Pero hemos tenido la idea o hemos tenido el concepto de que vamos a presentarnos ante el tribunal del cielo en el momento en que nos toque estar ante la presencia del Señor. Pero el Señor hoy nos está hablando de una corte, de un tribunal, de un lugar a donde tú y yo nos vamos a presentar en este momento. No sé cuál sea tu situación, pero sí espero que a través del Espíritu Santo el Señor vaya abriendo la palabra y nos vaya guiando a presentarnos ante las cortes celestiales. Y hay momentos en nuestra vida de que debemos percatarnos de que tenemos que entrar ante el tribunal del Señor. Y es algo que de pronto nos compromete, algo que de pronto en nuestro corazón nos asusta. Porque decimos, es una locura estar ante el tribunal del Señor cuando yo lo que necesito es la gracia del Padre. Amén. Y muchas veces hemos pensado eso, presentarme ante el tribunal del Señor, ¿bajo qué concepto, bajo qué autoridad me voy a presentar ante el tribunal del Señor? Entonces, para muchos sería una locura, pero el Señor
nos está llamando y nos está enseñando a través de esta palabra para que tú y yo caminemos en esta palabra a partir de este 2020, una palabra de bendición en la que tú y yo vamos a presentarnos y vamos a presentar nuestro caso ante la corte del cielo. Vamos a Isaías 43, versículo dice, y cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando hablamos del tribunal del cielo también hay un temor. Dice, voy a estar pasando por determinados lugares, pero la presencia del Señor está conmigo. Eso es lo que de pronto muchas veces nos da temor. Si Dios va conmigo, así como dijo Moisés, si Dios va conmigo, yo voy. Pero si el Señor no va conmigo, ¿y qué tal que yo de pronto en mi mente esté creyendo que el Señor esté conmigo y yo todavía no tenga el estándar para estar en esa presencia del Señor? Pero Dios nos tiene buenas noticias. Y cuando hablamos de estas buenas noticias, que nosotros nos presentamos ante el tribunal del cielo, pero nos presentamos con la presencia del Señor. Es a través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo me presento? Para presentarme ante el juez del universo, este derecho no se puede fundamentar en algo bueno. Recordemos lo que nos dice la palabra en Isaías 64:6. Recordemos que nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. Entonces, no es en nuestra justicia que nosotros nos presentamos, sino a través de la sangre de Cristo. Cuando tú y yo nos vamos a presentar ante el tribunal del Señor, vamos a presentarnos ante esta corte, pero a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a visualizar un tribunal. ¿Qué vemos en un tribunal? Vamos a encontrar un juez, que es el Señor. Pero también vamos a encontrar a un acusador, que es el enemigo. Amén. Pero también está una persona que es a la que le están dando un caso, un proceso, a la que están inculpando de algo. Y en ese caso somos nosotros muchas veces. Y también vamos a encontrar un abogado. Entonces, el abogado de este caso es Cristo. Amén. El juez es el Padre Celestial. Pero recordemos algo, hay un fiscal o un acusador que es el enemigo. Entonces, cuando usted y yo nos presentamos y pedimos al Señor que se abra el tribunal del cielo y que queremos una audiencia con el Señor para exponer nuestro caso, entonces no lo hacemos bajo nosotros mismos ni bajo nuestra justicia, sino bajo la justicia del Señor. Amén. Y entonces me dice, bueno, pastora, y esto siendo en el caso personal, pero ¿cómo es cuando intercedo por otros? O cuando la situación es por otra persona que voy a interceder. Entonces, en el matrimonio nosotros podemos interceder. Si hay alguna situación y usted está orando por su esposo, por su esposa, usted le puede decir al Señor, Señor, aquí me presento, Señor. Hoy te pido, Señor, clamo que esté abierto, Señor, el tribunal del cielo y me presento ante ti mediante el poder de la sangre de Cristo, Señor, y presento delante de ti mi caso. Y pido perdón por mi esposa, por mi esposo en esta hora. Pido perdón por sus pecados en el nombre de Jesús. Y recordemos que nos dice la palabra en Génesis 2:24, que dice que el marido y la mujer son una sola carne. Entonces, en ese caso, yo intercedo por él o por ella, siendo el caso de los varones, e intercedemos y pedimos perdón por los pecados de él o de ella, pero también pido perdón por mis pecados. De pronto yo no he sido una buena esposa, de pronto yo no he sido una mujer que lo atienda, de pronto yo lo he cuestionado mucho, lo he atado con palabras. Entonces pido perdón por los pecados de él, pero también pido por los pecados míos, que le ha dado derecho legal al enemigo. Ojo, recordemos el pasaje de Job, que el enemigo fue y llegaba al cielo y le decía, cuando él decía, ¿has visto a mi siervo Job? Y él dice, sí, pero si tú lo tienes bien, tiene todo.
Pero tenía un caso que tenía el enemigo contra Job. ¿Y cuál era el caso? Que sus hijos pecaban y Job hacía todos los días ofrenda por sus hijos. Ya, entonces esa era la puerta legal que el enemigo tenía para entrar en la vida. Pero el enemigo está mirando qué puerta hay en nuestras vidas para empezar a aprovechar y entrar a dañar. Entonces, como estamos hablando, un ejemplo del esposo o la esposa, usted pide perdón por los pecados de esa persona y por las maldiciones, los pecados de su familia. Pide perdón por sus pecados como pareja, los que haya cometido. Tenemos que ser humildes y reconocer. Ojo, si hemos atado a nuestros esposos, esposas con palabras, también tenemos que confesarlas ante el Señor y pedirle perdón al Señor. Una vez que hemos pedido perdón al Señor por este pecado, le pedimos al Señor que entre a bendecir a esta persona, que entre a bendecir mi hogar, mi matrimonio y que entre a reinar en él. Pero también le pedimos que cierre este caso, que sea él colocando el sello de la sangre de Cristo, cerrando este caso, para que el enemigo no tenga más derecho legal a entrar en esta situación en mi vida. Esto dado el caso, en un caso de un matrimonio. Pero también decimos, pastora, ¿y cómo hago por hijos o para interceder por otras personas? Igualmente, le pedimos al Señor, Padre, que se cumpla tu propósito en esta persona. Recuerde, por nuestros hijos, por las almas. Señor, tú tienes un propósito con el hermano, con la hermana. Que se cumpla tu propósito en él. Y oramos para que ese propósito se vaya cumpliendo. Amén. Entonces intercedemos por esa persona, pero para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de esa persona. ¿Y cómo oramos? Por los enfermos. Cuando estamos orando por personas enfermas, y si de pronto usted va a orar por un niño, por una persona enferma, usted le pide al Señor, Señor, que se cumpla. Queremos la sanidad, pedimos perdón, hacemos todo lo que estábamos diciendo, pero le pedimos al Señor que el propósito de Él en esa persona se cumpla. Si va a ser, Señor, solo tú sabes qué va a ser, si va a ser un pastor, un evangelista, si va a traer almas, Señor, que se cumpla y pedimos la sanidad a través de la sangre de Cristo y pedimos que esta persona sea sana y que todo derecho legal que el enemigo haya tenido contra esta persona para entrar en su vida, en su salud, sea anulada por medio de la sangre de Cristo. Entonces estamos hablando de la corte celestial. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos guía en toda oración y en toda súplica. Amén. Entonces, a través de la palabra, usted y yo vamos a ver cómo el Señor va haciendo su obra maravillosa y perfecta y nos va guiando a través del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra en Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué recordamos o qué enfatizamos en la corte del cielo? Que se cumpla el propósito de Dios en esa persona. Amén. Entonces, cuando clamamos ante la corte celestial, vamos a ver resultados. Y una de las cosas en que usted y yo tenemos que irnos ejercitando es en presentarnos ante el Señor. Pero tenemos que presentarnos ante Él con respeto. Si usted va a un juzgado, si usted va a presentar un caso ante un tribunal de los hombres, usted tiene que tener una serie de procedimientos y tiene que hacerlo en orden. Cuando nosotros vamos a presentarlo delante del Señor, tenemos que tener esos procedimientos, tenemos que saber qué hacemos y tenemos que tener en cuenta que hay un juez que merece respeto. Amén. Y que a quien va a estar delante de nosotros como abogado es Cristo. Y que tenemos que reconocer cuál es la causa y cuál es mi estado. Porque yo no puedo presentarme ante el Señor a inculpar a otra persona y no confesar mis pecados, no confesar en qué estoy fallando. Amén. Porque recuerde que Dios es un Dios justo. Y si dado el caso el enemigo tiene derecho legal y usted y yo no lo confesamos,
vamos a tener la justicia de Dios en determinada situación. Entonces, este es un caso en el que es de gran bendición para muchas áreas de nuestra vida, pero también eso es una situación para que usted y yo nos analicemos y sepamos cómo nos vamos a presentar ante el Dios Altísimo. Amén. Y cuando vemos esto de presentarse ante la corte del cielo, vamos a Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, vemos una vez más que los pensamientos del Señor para usted y para mí son pensamientos de bien, pensamientos de bendición. Y cuando hablamos de la corte del cielo, recordemos algo. El mismo Jesús fue el ejemplo perfecto. Cuando vemos en el libro, en Juan capítulo 17, que Él intercede por los discípulos, intercede por usted y por mí, se presenta ante el Padre Celestial y comienza a interceder por usted y por mí para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero también cuando nos vemos otro caso que es en Lucas 22, del 31 al 32, que dice, vemos aquí también cómo hizo Jesús y todo lo que iba sucediendo con las oraciones que Él hacía. Él se presentaba ante la corte del Señor, ante el Señor y exponía la situación. Pero vemos también que otro que intercedió fue Moisés en Número 14, versículo del 13 al 15. Encontramos que Moisés le dijo al Señor, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los que están alrededor? ¿Que no pudiste con este pueblo? Fíjense que Moisés intercedió por un propósito que se estableciera. ¿Y cuál era el propósito? Guardar el nombre del Señor. Amén. Señor, tu nombre está en juego. Y él lo presentó ante Dios. Vemos qué pasó con Abraham. Abraham intercedió por Sodoma. Y cuando nos damos cuenta en la palabra, que nos dice en Génesis 18:25, Abraham también le dice, Dios hará justicia, presenta tu caso y dice, lejos de ti muera el justo con el impío. Entonces hubo aquí también otra situación en donde hay un hombre que está intercediendo por un pueblo. Entonces, ¿qué están guardando? ¿Qué tenían en común estos varones? Guardando el nombre del Señor. Amén. Entonces, el Señor va a hacernos justicia, pero va a hacernos justicia guardando su nombre, porque su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal en tu situación, en mi situación y en la situación de su pueblo, de sus hijos. ¿Qué padre va a querer dañar a sus hijos? Entonces, si Él es nuestro Padre, Él va a hacer justicia. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y cuando presentamos nuestro caso, se cumple lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo del 21 al 22. Entonces vemos aquí, vamos a mirar en la palabra que nos dice. Entonces vemos aquí, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos resubieron el reino. Amén. Este pequeño cuerno que nos habla en Daniel, nos habla del enemigo. Él va a ser siempre a presentar casos contra nosotros. Va a presentar situaciones contra nosotros. Pero también vemos aquí que hay una buena noticia en el versículo 22, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. O sea, el mismo Señor, el anciano de días, es el que nos va a hacer justicia. Amén. Pero nos hace justicia en amor. No nos hace justicia porque el Señor sea alcahueta, ni mucho menos. Recordemos algo. Dios también actúa como padre, pero en esta situación va a actuar como juez. Pero Él nos va a dar la justicia cuando tú y yo reconocemos
que hemos pecado, que hemos dañado, que hemos hecho algo, o nuestras líneas genéticas vienen muchas maldiciones, o vienen muchas transgresiones o iniquidades. Entonces las confesamos, pedimos perdón y nos presentamos ante Él. ¿Y qué es lo que pasa? Automáticamente cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y misericordioso y justo, y estos pecados son borrados. Entonces, lo que nos da a nosotros acceso para que esto quede cancelado, consumado es que nos presentamos ante la sangre de Cristo y Él es el que nos lava y Él es el que nos justifica. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo. No es en nuestra obra, es en la obra del Señor. Entonces, este cuerno pequeño del que nos habla Daniel es el acusador. Siempre va a hacer guerra contra los santos. Entonces, si usted y yo tenemos alguna situación en nuestras vidas que no hemos arreglado ante el tribunal del Señor, es el tiempo. Amén. Es el tiempo. Que este año sea un año de colocarnos a cuentas con el Señor para poder recibir restitución de lo que el enemigo nos ha quitado. Porque no hay restitución si no hay un reconocimiento y no hay una orden legal en donde diga consumado es. Amén. Entonces, esto se tuvo que haber pagado, lo pagó Cristo, pero lo que pasa es que nosotros no nos hemos puesto a cuentas con el Señor y entramos en esta posición de colocarnos a cuenta y el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, Dios ya preparó buenas obras para usted, para mí, para sus hijos. Dios ya preparó buenas obras para nuestros negocios. Dios ya preparó buenas obras para los ministerios, para que nos desarrollemos y crezcamos en el ministerio. Dios ya, todas esas buenas obras ya están preparadas. Pero recuerden, hay alguien que está haciendo interferencia. Hay alguien que está impidiendo que estas buenas obras se cumplan en nosotros porque va presentando casos ante el Señor. Y está ahí pendiente de qué hacemos tú y yo o qué caso tenemos ahí pendiente para Él entrar a ser obstáculo en nuestro crecimiento, en el crecimiento de nuestros hijos, en los planes y propósitos que Dios tiene para los nuestros. Entonces es tiempo de ir presentando el Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo que traiga revelación sobre su vida, sobre su familia y que le muestre qué caso o qué situación está pendiente. Y vamos a presentarla ante la corte del cielo y vamos a ver cómo el Señor, poco a poco, vamos a ver cómo nuestras vidas se van a ir organizando de una manera sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor va colocando su sello y va cerrando esos casos en el consumado es. ¿Qué nos dice Hebreos 4, versículos del 14 al 15? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Nos aclara, tenemos un sacerdote, tenemos uno que intercede por nosotros, uno sin pecado y que está ahí peleando por tu causa y por mi causa. Amén. Y lo hermoso de este sacerdote y de este abogado que nosotros tenemos es que no tenemos que pagarle. Al contrario, Él se entregó a sí mismo por nosotros y está litigando a nuestro favor. ¿Cuándo? En todo tiempo. El momento es que usted y yo lo necesitemos. El momento es que usted y yo reconozcamos que es en su presencia que nosotros podemos ordenar diferentes situaciones en nuestras vidas. Amén. Pero no solo sirve para nosotros, sino que también sirve para aquellos que están a nuestro alrededor. Y nosotros vamos a entrar como esos intercesores
de bendición para los lugares en donde tú y yo estamos. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Y vemos aquí, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Fíjense, esto lo hizo el Señor. Esta profecía fue hecha mucho tiempo antes que viniera nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjese que en medio de ese cansancio que usted ha tenido, en medio de esas situaciones que usted está pasando, el Señor se compadeció y ha enviado a ese que pagó el precio y que está litigando por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos libres. El Señor no quiere que tú y yo estemos con cadenas, ni cadenas en nuestros corazones, ni cadenas en nuestras vidas, sino que seamos libres a través de la presencia del Señor y de su Santo Espíritu. Y entonces vemos que Él se compadece. Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces nos cuesta compadecernos de otras personas? Pero fíjense que el Señor es tanto amor que Él se compadece de nosotros. Amén. Por eso es importante que usted y yo revelemos nuestras iniquidades y nuestros pecados ante el Señor. Entonces, ¿cómo así, pastora? Cuando hablamos de iniquidad, recordemos que la iniquidad es una injusticia en el modo de obrar con maldad. Ojo, la iniquidad y el pecado son diferentes. Usted, cuando hablamos de iniquidad, se obra una injusticia, pero con un corazón dañado. Amén. El pecado, estamos transgrediendo un mandato de Dios. Sabemos que el Señor ha dicho algo, pero nosotros lo transgredimos. Entonces, se trata de confesar nuestros pecados, nuestras iniquidades, y el Señor ante el tribunal del cielo, y el Señor va a obrar. Entonces, repetimos los pasos. Primero, pido audiencia. Segundo, intercedo. ¿A través de qué? ¿Cómo me presento? A través de la sangre de Cristo. Si voy a interceder por una persona, digo que se cumpla el propósito de Él. Tercero, estoy pidiendo perdón por los pecados y recalco que los propósitos del Señor se cumplan en esta persona. Amén. Y entonces, cuando hablamos del adversario, ¿qué significa adversario? En el original griego quiere decir antidicos. Anti, que significa contra, y dicos, que significa derecho. Entonces vemos que el enemigo el adversario va tras nuestros derechos, contra nuestros derechos. Él sabe lo que tú y yo tenemos. Él sabe cuál es la herencia que el Señor nos ha dado. Y Él siempre va a ir contra nuestros derechos. Va a frustrarlos, y lo que Él va a hacer siempre es impedir de que usted y yo recibamos esos beneficios que tenemos como hijos del Dios Altísimo. Amén. Vamos a la palabra a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces usted y yo tenemos que ser sabios y tenemos que aprender a discernir los tiempos. Como vemos nosotros, cuando va a llover, de pronto nosotros vemos las nubes, vemos los vientos que se van mostrando, vemos que hace cierto frío y uno dice, no, va a llover. Pues tenemos que aprender a discernir los tiempos espirituales, las situaciones que se están moviendo, y también tenemos que aprender a discernir a través del Espíritu Santo qué quiere hacer el enemigo en nuestra contra. Y por eso tenemos que estar muy atentos cuando comiencen a pasar situaciones a nuestro entorno que nos estén dando alerta de que el enemigo anda rodeando como león rugiente. Amén. Entonces, vemos que Jesús peleó y ganó la batalla por usted y por mí. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, si ya Jesús ganó la batalla por usted y por mí, usted y yo somos victoriosos. Amén. Siéntase y obre como una persona victoriosa, pero no con orgullo, sino con la victoria dada en Cristo Jesús y la victoria dada por nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Vamos a Lucas capítulo 18,
versículo 2. Lucas capítulo 18, versículo 2. Dice, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Signo de interrogación. ¿Cree usted que el Señor se tardará en responder si usted y yo nos presentamos ante el juez, ante el Señor y exponemos nuestro caso? El Señor Él se complace cuando usted y yo llegamos, y a diferencia de un juez humano, el Señor no se va a cansar que usted y yo lleguemos a la presencia de Él. El Señor no se fastidia de que usted y yo lleguemos a cualquier hora a la presencia de Él. Simplemente tenemos que aprender a presentarnos en la presencia del Señor, y el Señor hará justicia en todo lo que usted y yo presentemos. Pero recordando siempre que es en el consumado es, y que tenemos que ser honestos en nuestras situaciones, porque no podemos presentar situaciones que nos fallan de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando. Y si usted de pronto tiene duda en alguna situación, porque va a haber alguna situación en que tengamos duda al presentar el caso, Señor, yo creo que esto es lo correcto, pero si estoy mal, mírame con ojos de misericordia y muéstrame. Porque a veces nosotros creemos que estamos teniendo la razón en una situación. Y si es así, es mejor presentarlo delante del Señor y ser honesto. Señor, yo creo que mi motivación es la correcta, pero si no es así, muéstramela. Amén. Porque tenemos que ser justos y tenemos que ser lo más claro posible. ¿Y qué nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 7? Dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Amén. Entonces, lo importante es que cuando usted y yo presentamos nuestro caso, nos estamos sometiendo ante el Señor y estamos presentando nuestro caso, pero también estamos resistiendo al enemigo. Amén. Estamos exponiendo la causa y estamos diciendo, Señor, Él está actuando de esta forma, yo necesito que tú intervengas. Amén. Y el enemigo va a tener que retirarse. Vamos al Salmo 139, versículo 6. Nos dice la palabra, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjate que el Señor hace una diferencia entre sus hijos y el enemigo. Así como usted y yo hacemos diferencia entre los nuestros y aquellos que no son de nuestros afectos o nos están haciendo daño o vienen a atacar a nuestros hijos o vienen a atacar a los nuestros, usted y yo enseguida ponemos un seguro de protección. El Señor también lo hace porque Él nos ama y nos cuida. Amén. Entonces es importante que nosotros aprendamos a pedirle al Señor que esté Él en todas las áreas de nuestra vida y que sea Él obrando de una manera sobrenatural, pero tiene que ser en ese momento en que nos vamos presentando ante la corte y el Señor va a ir litigando a nuestro favor. Hay un caso que de pronto me llamó la atención de un varón que su hijo tenía problemas de depresión. Hacían ya 2 años que su hijo se había separado de su esposa y él tenía un pastorado, tenía un ministerio, pero entró en una profunda depresión y su papá también era pastor y oraba para que esta depresión saliera de su vida, para que hubiera un cambio en él, que el Señor hiciera algo en él, que se levantara, pero nada pasaba. Hubo un momento en el que el Señor le dijo, preséntamelo ante la corte, y él lo presentó a su hijo y intercedió por él,
como si fue mal esposo, si no obró correctamente. Y entonces empezó a pedirle perdón al Señor por todo esto, pero también el Señor le dice, ahora pídeme perdón por las palabras que ustedes como padres lanzaron en contra de él, de que no iba a cambiar, de que no iba a prosperar en determinadas áreas. Y entonces ellos comienzan como padres a pedirle perdón de todas esas palabras que lanzaron, de esos comentarios que hicieron en algún momento. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, no, su papá dice que él no va a hacer esto. Su mamá dice que esto, esas son las pruebas que el enemigo va sacando y las va presentando. No, pero mira, él o ella no están haciendo esto. Ellos, sus mismos padres lo están acusando. Entonces ellos estos padres comenzaron a orar y a pedirle perdón por todas esas ataduras y por todas esas maldiciones que habían en la vida de este varón. Dice que sorprendentemente a los 2 días el hijo lo llama, le dice, papá, he decidido volver otra vez al ministerio, no sé qué ha pasado, pero siento que es un nuevo tiempo y siento que tengo que avanzar. Y dice que desde ahí él no solo volvió al ministerio, sino que recuperó su hogar y recuperó todo el ministerio. Entonces es aquí donde usted y yo tenemos que ir aprendiendo a presentar nuestros casos ante la corte del Señor y a creerle al Señor que ya la victoria fue dada. En el consumado es que hay un sello que dice, este caso fue cerrado, tú no tienes autoridad sobre mi hijo. Amén. Entonces profundizamos un poco más. ¿Qué significa litigar en la corte del cielo? ¿Y para qué? ¿En qué casos yo me presento ante la corte del cielo? Entonces vemos, voy a estipularle 3 casos, pero el Espíritu Santo a usted le va a mostrar si hay otra situación en la que usted tiene que presentarse. Dice, algunos no han cumplido su destino. De pronto el Señor ha dado palabra, les han dado profecía y usted no ve absolutamente nada de ese destino que el Señor ha dicho que usted va a obrar. Entonces, preséntese ante la corte del cielo y comience a clamar por ese destino, ese propósito que el Señor ya dijo que usted tendría. Número 2, otros se perdieron en el camino. De pronto usted iba en el camino a ese propósito, a ese destino, pero algo pasó y se salió de la línea. Y por más que trata de encauzarse, no ha podido entrar otra vez en la línea. Entonces es el tiempo de pedirle al Señor, presentarse a la corte del cielo y pedir que todos esos obstáculos que están impidiendo que usted entre, ahora sean anulados, sean quitados por medio de la sangre de Cristo y que todo derecho legal que el enemigo tenga contra ese destino y ese propósito sea cerrado y anulado en el nombre de Jesús. Amén. Y tercero, número 3, necesitamos el veredicto de Dios en este litigio. Entonces sabemos que solo el veredicto del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro único juez, es el que puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir una sentencia? Cuando ya hay un dictamen. Si el dictamen no está, no se puede cumplir. Entonces, este dictamen tiene que haber un litigio y tiene que haber un veredicto dado por el Señor a través del Espíritu Santo y sellado con la sangre de Cristo. Y cuando este veredicto se da, usted y yo podemos decirle al enemigo, ahora devuelve 7 veces y restituye lo que me ha robado. Amén. Pero cuando esté este veredicto, ya usted sepa que ha ganado el litigio. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué es una sentencia? Es una resolución de un juez para hacer valer un derecho. Es una resolución de un juez o de un tribunal con la cual se concluye un juicio. Otra definición que hay es la decisión que toma una persona a la que se le ha dado autoridad para resolver una controversia. Amén. Entonces, esta sentencia va a ser dada a favor suyo, a favor mío o a favor de esta persona por la que estamos intercediendo. Va a ser dada por el Señor. Y una vez que tengamos esta resolución, que sepamos que ya tenemos la victoria dada en Cristo, procedemos a decirle al enemigo que vaya restituyendo lo que nos robó, lo que nos ha quitado. ¿Cuántas personas de pronto han trabajado toda su vida, han hecho muchas cosas y hoy en día no tienen nada? Porque el enemigo ha estado siempre robando,
hombres, mujeres temerosos de Dios, que han servido al Señor durante años, durante mucho tiempo, pero no han visto en su vida la gloria de Dios. Tienen promesas dadas por el Señor de diferentes formas, pero aún no han visto. Entonces es tiempo de presentarnos ante la corte. Amén. Pero también es tiempo de acortar los tiempos, porque de pronto algunos de aquí, de los que están comenzando en el Señor, y de pronto usted tiene 1 mes, 2 meses, y esta palabra le fue revelada para caminar en la corte del Señor y para presentar su caso, y de pronto las bendiciones van a llegar más rápido. La gloria sea para el Señor que trajo esta revelación en este tiempo para su vida. Amén. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice, anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién es el que anula el acta y los decretos que el enemigo ha tenido en nuestra contra? El Señor. Amén. Él es el que anula todas estas actas, y tú y yo, ya nuestras actas ya están anuladas por medio de la sangre de Cristo, y tenemos que creer en la presencia del Señor que está haciendo su obra para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Amén. Y entonces vamos a ver algo importante, que son las estrategias del enemigo. Entonces, vemos que él va a demandar siempre un juicio legal contra nosotros. En algún momento les comenté de que había un joven que nunca avanzaba y siempre tenía expectativas, le hacían expectativas de bendiciones, de cosas que iban a salir y nunca salían. Y cuando este hombre comienza a pedirle al Señor que le revele qué es lo que pasa en su vida, el Espíritu Santo le da un sueño. Y él tiene un sueño en donde su bisabuelo había hecho algo, había hecho una transgresión contra alguien, y esta persona había perdido mucho dinero, tenía unas expectativas, unas cosas, y esta persona había perdido mucho dinero. Y entonces este joven, nada de lo que él tenía para él venía. Había un juicio legal que el enemigo estaba presentando, un derecho legal que él presentaba, y es que esta persona le robó el sueño a aquel, y siempre iba. Y nunca las cosas evolucionaban porque ahí había una maldición. Entonces él tuvo que presentarse ante la corte del cielo, ante el tribunal, y presentó este caso y pidió perdón por lo que el abuelo hizo, por las cosas que su abuelo hizo. Y una vez que pidió perdón, dice que comenzó su vida a cambiar de una manera significativa, que todo lo que él iba haciendo ahora iba fluyendo, cosas que antes no fluían y siempre quedaban estancadas y quedaban en el stand-by, comienzan ahora a fluir y a pasar cosas que en su vida no habían pasado. Entonces, usted y yo tenemos que aprender y decirle al Espíritu Santo que nos muestre. Dice también que había una mujer que en determinado momento había soñado de que su tía se presentaba detrás de ella. En su familia las mujeres de su casa morían temprano, morían a edades jóvenes, morían temprano. Y entonces ella soñó que estaba un médico ahí que le estaba dando un dictamen de que ella iba a morir. Y veía a la tía detrás de ella que estaba diciendo que sí, que era cierto que iba a morir a eso. Ella presenta su caso ante la corte del cielo y dice: Señor, tu palabra dice que tú tienes un plan y un propósito para mí. Que se cumpla tu propósito en mi vida. Y si es el tiempo de que yo me vaya, que sea pero porque tú lo has decidido. Pero si aún tengo cosas que hacer y hay un plan en mi vida para servirte, para adorarte, para seguir en tus caminos, que se cumpla tu propósito. Y esta mujer dice que pasó todas esas edades de los rangos de su mamá, de su abuela y todo, y hoy en día es una mujer que tiene más de 60 y pico de años y ha gozado de una estupenda salud. Entonces hay cosas en nuestras vidas que vamos a tener que presentarles al Señor, y es importante que veamos los patrones que hay en nuestra familia, amén, y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude cómo presentar esta situación ante la corte del cielo. Vamos a Isaías capítulo 43, versículo 26.
versículo 26. Dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Fíjate algo importante, el Señor está esperando que usted y yo entremos y que nos justifiquemos, presentemos nuestra situación ante el Señor. Es el tiempo de que ya empecemos a decirle al Señor, Señor, estoy en esta situación y necesito una audiencia contigo. Amén. Lo bueno de estas audiencias con el Señor es que no hay limitación de hora. Usted se puede presentar a la hora que usted lo crea y el Señor va a hacer su obra maravillosa y perfecta en su vida. Quiero invitarles en este tiempo y en este momento para que sea el Señor haciendo su obra en el nombre de Jesús, y quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que sea Él obrando en nuestras vidas. Y vamos a pedirle algo muy sencillo. Primero, que sea Él obrando en nuestra vida y que sea ayudándonos a avanzar en el Espíritu. Ahí donde usted está, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, y si usted siente que tiene que venir al altar, que tiene que venir a la presencia de Dios, venga. Y vamos a hacer juntos esta oración y vamos a ir presentando. Quiero que hagamos de pronto la oración para que nos quede un registro y a la vez lo vayamos aplicando en diferentes situaciones en nuestra vida. Amén. Entonces, hoy vamos a colocar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos y le decimos, Padre Celestial, en esta hora hoy me presento ante ti, Señor, solo bajo el amparo de la sangre de Cristo. Padre, reconozco que no tengo ninguna justicia propia, sino únicamente la justicia de tu Hijo. Presento ante ti mi petición y solicito de ti que juzgues de una vez por todas. Padre, hoy pido perdón por la idolatría, brujería de mis padres, Señor, o por las puertas que yo abrí en el ocultismo, en la religión, y ruego que me perdones. Padre, te pido que escudriñes mi corazón. Te pido, Señor, que seas tú perdonando toda negligencia espiritual en mi vida. Ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me ayudes a buscar tu presencia en todo tiempo y en todo momento, y que sea anulada de mi vida, Señor, todo derecho legal que el enemigo haya tenido para venir en contra mía. Padre, sé que Satanás ha impedido cumplir tu voluntad en muchas áreas, pero hoy las presento delante de ti y te pido que ordenes estos tiempos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora pido que todo, Señor, toda obra del enemigo, Señor, sea ahora anulada, que se ha levantado contra mí. Tu palabra dice, Padre, que si es verdad que el enemigo viene a zarandear, pero en esta hora humildemente te pido que ponga final a todo zarandeo, a todo ataque que ha venido a mi vida. Padre, te ruego que ordenes a Satanás y a sus huestes que se detengan ahora y anula, Padre, a través de tu amor y de la sangre de Cristo, todo derecho legal del enemigo que ha venido contra mi crecimiento espiritual y el crecimiento de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Padre, hoy te pido perdón por los pecados financieros, Señor. Te pido perdón, Señor, en esta hora por los pecados financieros que han habido en mi familia, las malas administraciones, Señor, los pagos retenidos, Señor, si en algún momento los hay, el molestarnos, Señor, con nuestros deudores, Señor, o al revés. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo pecado y por todo pecado de nuestro antepasado. Y te pedimos en esta hora que santifiques nuestras finanzas y ordenes a Satanás y a sus servidores que se alejen de nuestra economía y de la economía de nuestra familia y la economía de tu iglesia. Que seas tú, Señor, el que traiga la bendición sobrenatural sobre nuestras vidas. Por último, Padre, ruego que ordenes a Satanás que no siga obstaculizando mi comunión contigo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Padre, que me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor, y abre mis sentidos espirituales para escucharte en todo tiempo y en todo momento. Ahora, Señor, te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque sé que está hecho. Y hoy todo caso que el enemigo ha tenido en contra de mí para que avance espiritualmente, ahora es anulado por medio de la sangre de Cristo en el consumado es.
Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque tú has litigado a nuestro favor. Dios Trino, gracias por tu presencia. Ahora, Señor, te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor, porque aún no ha terminado este año y tú has decidido bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, porque es tiempo de venir a cuentas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que la corte del cielo está abierta para nosotros. Ahora te pedimos que derrames tu gloria, Señor, que derrames tu presencia y que sea tu Espíritu Santo el guiándonos, Señor, para ir a esa victoria que está dada en el consumado es. A ti, amado Padre, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el consumado es. Padre, que la bendición de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre nosotros y sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, que la paz de Dios reine en nuestros hogares, que este fin de año sea un fin de año de mucha bendición, pero que el 2020 nos sorprenda con bendiciones sobrenaturales en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Trino esté sobre nosotros. Amén.